Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar con nuestra clase virtual, nuestra tercera clase virtual en sí, de lo que son las aplicaciones de las leyes de Newton. De todas formas, espero que lo estén grabando la presentación, cosa de que lo volvamos a subir para el resto de la clase. Bueno, voy a dar inicio entonces a esta clase y para comenzar vamos a recordar algunos conceptos físicos muy importantes, como es la fuerza de rozamiento. Tal como dice la presentación, la fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando hay cuerpos en contacto y es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos. Bueno, para explicar un poco mejor esto de la fuerza de rozamiento, nos preguntaremos cómo logramos caminar, algo tan sencillo que cotidianamente realizamos para poder trasladarnos, digamos, de la universidad a nuestras casas o a nuestro autobús o a cualquier lugar o a cualquier punto de forma peatonal. Para poder realizar esto, la fuerza de rozamiento juega un rol fundamental. Imagínense que no exista la fuerza de rozamiento. Estaríamos patinando básicamente sobre todo el planeta Tierra. Y pues eso de patinar, pues no representaría lo que es caminar, básicamente. Es por eso que también nuestros tenis cada cierto tiempo hacemos un mantenimiento o cambiamos, porque esta fuerza de rozamiento evidentemente hace que se desgaste este material, que es en este caso la parte de la planta, y bueno, por eso es que cambiamos de forma periódica. Algo bonito que quiero hablarles sobre la fuerza de rozamiento es que la fricción en sí resulta del mutuo contacto entre las irregularidades en la superficie de los objetos que se deslizan hasta la superficie que parece más lisa, por ejemplo, puede ser una mesa o, o un piso de cerámica como el de mi casa, por ejemplo, el que estoy ahorita en este momento, eh, parece ser liso. Sin embargo, si vamos a un microscopio, observamos que existen pues pequeñas irregularidades. Y evidentemente estas irregularidades hacen que exista lo que es la fuerza de rozamiento, como diríamos, a escala microscópica. Evidentemente, en las imágenes que muestro, la primera podemos ver un bloque en la cual la fuerza de rozamiento se está oponiendo al movimiento, ¿no? En el segundo tenemos un superhéroe muy conocido a nivel mundial. Evidentemente aquí podemos ver en la parte inferior que se está generando una fuerza de rozamiento bastante grande. Y por tercer cuadro tenemos unos patines en la cual seguramente la fuerza de rozamiento es pequeña, por ende logramos generar ese efecto de patinar. Vamos a ir a otra diapositiva para entender muy bien. Existen dos tipos de coeficientes, dependiendo el estado de movimiento en el que se encuentra un cuerpo. Por ejemplo, puede estar en un estado de reposo y podemos encontrar una fuerza o una fuerza de rozamiento estático. Por ende, va a haber un coeficiente estático. O puede estar en un estado de movimiento con cierta velocidad o con cierta aceleración, en un estado no en reposo, entonces ahí vamos a tener una fuerza de rozamiento cinético y por ende esta fuerza de rozamiento cinético va a estar asociado a un coeficiente cinético. Cabe aclarar que la ecuación que se muestra en esta diapositiva es una ecuación netamente empírica, no está a un tamaño de ley. Por ende, hay algunos ejercicios en la cual debemos escoger hacer caso a la ley o hacer caso a este valor que es más experimental, como es la fuerza de rozamiento mu por la normal, que es algo que ustedes conocen desde secundaria. La dirección de la fuerza de fricción siempre es opuesta a la dirección del movimiento. Eso está claro. Si empujas una caja a la derecha, la fricción actúa hacia la izquierda. Cuando el saco cae, la fricción con el aire actúa hacia arriba. Es decir, en palabras bien sencillas, la fuerza de rozamiento siempre va a estar
opuesta al movimiento o a la tendencia del movimiento. Continuamos. Vamos a ir a otra diapositiva. Otra cosa, pero antes de pasar a la otra diapositiva, que me estaba olvidando, es que la fuerza o el coeficiente estático es mucho mayor que el coeficiente cinético. Y solo podemos ver en la ecuación inferior que está en la diapositiva. Vamos a ver un problema de aplicación con fuerzas de rozamiento. Para ello les estoy presentando un problema muy sencillo. El problema dice así. En la figura, A es un bloque de 4,4 kilogramos y B es un bloque de 2,6 kilogramos y C un bloque de 10 kilogramos. Los coeficientes de fricción estático y cinético entre A y la mesa son de 0,18 y 0,15 entre A y entre C, es decir, entre A y C. Sería un coeficiente estático el 0,15 y el 0,18 tendría que ser un coeficiente cinético si observamos un poco la evolución del problema. Lo que quiero que observen en esta diapositiva, más que todo, es la figura de la parte izquierda. ¿Qué está pasando? Está acoplada a una polea. Esta polea es ideal. Hablamos en la clase anterior que es una polea ideal. Y bueno, también tenemos un bloque C que está encima del bloque A y un bloque B que es la que básicamente está acelerando el sistema. Evidentemente el bloque B está acelerando porque está interactuando, básicamente todos los cuerpos interactúan con la Tierra, ¿no? Pero este bloque B está casi libre, está ligada a una tensión. Continuamos. Lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. Lo que tienen en la figura superior izquierda es un diagrama de cuerpo libre. Cabe aclarar que un diagrama de cuerpo libre es ver todas las interacciones sobre la partícula. Es decir, netamente nos concentramos en la partícula y vemos todas las interacciones que están ahí. También recordarles que el concepto de partícula evidentemente es un punto material. Claro que en el cuadro vemos unos pequeños cuadrados, básicamente son puntos, porque es una abstracción de la materia. Quitamos la forma y la dimensión. El cuerpo B que se encontraba colgando, vamos a decir, en la figura anterior, pues va a tener dos interacciones. Primero, la interacción gravitacional que está reflejado en el peso y le hemos puesto BW, que viene del inglés weight. Y la tensión. Si ustedes ven, las direcciones de estas fuerzas son opuestas. Vamos a ir al bloque C. El bloque C se va a encontrar en reposo con respecto al bloque A. Recordemos que en el dato anterior nos decía que el coeficiente estático entre C y A nos decía. Por tanto, estamos suponiendo que el bloque C y el bloque A no tienen movimiento relativo entre sí. Por tanto, está en reposo con respecto a A. Entonces, vemos las diferentes fuerzas. Aquí hay una pequeña incógnita que siempre entra al estudiante. ¿Por qué la fuerza de rozamiento C está hacia adelante y no hacia atrás? Le voy a hacer una consulta a ustedes, jóvenes. Cuando están en un trufí y el trufista frena de golpe, vamos a decir, estamos en un vehículo y el vehículo frena de golpe, ¿hacia dónde tienden ustedes? ¿Hacia dónde tienden a irse? Me podrían responder por el chat si quieren ustedes. Muy bien Nachito, hacia adelante. Entonces, la fuerza de rozamiento se va a oponer a eso. ¿Hacia dónde estaría? Hacia atrás. Pero en este ejercicio es como si un auto estuviera acelerando. ¿Hacia dónde van ustedes? Si un auto acelera. Wendy, a ver, estás escribiendo. Hacia atrás, muy bien. Entonces la fuerza de rozamiento, ¿hacia dónde tendría que ir? Opuesto al movimiento. Como dice, hacia adelante. FRC. Es por eso que ponemos esa fuerza hacia adelante.
Muy bien, gracias. El peso también en el bloque C, pero aquí aparece una interacción bastante interesante, la normal. Y la normal aparece justamente cuando los cuerpos o las partículas hacen interacción entre superficie. Y siempre es perpendicular a la superficie que se aplica. ¿Ya? Vamos a decir, es por la tercera ley, no puedo tocar algo sin ser tocado, algo así. ¿Ya? Entonces la normal C está dirigida siempre perpendicular a la superficie, en este caso está hacia arriba. Estamos hablando del bloque C. Nos concentraremos en el diagrama de cuerpo libre porque después las ecuaciones y la matemática va a ser sencillo. Ahora vamos al bloque A. Es aquí donde entra mucha duda. ¿Ya? Primero, el bloque A está ligada a una cuerda, por tanto hay una tensión y la tensión está hacia adelante. También tiene una masa el bloque A, por ende va a haber un peso por la interacción gravitacional. También está haciendo contacto con la mesa o con la superficie. Y ahí hay una coeficiente cinético porque hay movimientos, recuerden. Entonces, va a haber una normal también hacia arriba, dirigida hacia arriba por el contacto sobre la superficie. Y finalmente, tenemos dos fuerzas de rozamiento. Quiero que noten las direcciones de la fuerza de rozamiento C sobre el bloque A. Observen que es opuesto al del bloque C. Está dirigida hacia la izquierda, mientras en el bloque C hacia la derecha. Se preguntarán por qué. Por la tercera ley de Newton. Es decir, un buen estudiante de física, un buen estudiante de ingeniería, lo que debe hacer es tener en la cabeza las leyes, básicamente saber aplicar las leyes. La tercera dice, a toda acción hay una reacción. Si en el bloque C está hacia adelante, pues en el bloque A estará hacia atrás. Y lo mismo sucede con la normal C. Observen, en la normal C del bloque C está hacia arriba, pero sobre el bloque A está hacia abajo. Nuevamente la tercera ley está jugando. Y la fuerza de rozamiento A, que está opuesto al movimiento. Recordemos que el movimiento es hacia la derecha, viendo del computador de frente. ¿Sí? Entonces, tenemos hacia la derecha el movimiento. Lo que vamos a hacer ahora es plantear el diagrama, plasmarlo en los modelos matemáticos. Lo que hacemos en física básicamente es representar el universo en el lenguaje matemático. ¿Ya? Entonces, ponemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Eso seguramente saben qué ley es eso. A ver, quiero ver conocimientos respecto al tema. Si alguien, me gustaría que Wendy, a ver, o Ariel respondan qué es la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Es una ley básica. Algo que les quiero comentar es que decían, ¿no? Y hasta todo era oscuro, hasta que dijo Dios que nazca Newton y se hizo la luz. Evidentemente se hizo la luz para todos los conceptos eh, del movimiento, los principios y las leyes del movimiento. Muy bien, es la segunda ley de Newton. Aplicado a un caso particular, recuerden, cuando la masa de la partícula permanece constante mientras sufre movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley al diagrama de cuerpo libre que hemos puesto en la parte izquierda. Todo lo que está contrario al movimiento va a ser negativo y todo lo que está en dirección del movimiento es positivo. Primero, vamos a ir al bloque B. Recuerden que el bloque B en verde es el que estaba colgando. Si consideramos que el sistema va a acelerarse y el bloque B va a bajar y todo el bloque A y C en conjunto se van a mover hacia la derecha, entonces tendríamos que el peso tiene signo positivo, peso de la partícula B, menos la tensión. ¿Por qué? Porque está opuesto a la dirección del movimiento. Es un pequeño método escalar, es una receta, no es una ley esto. Pueden cambiar, pueden hacer de acuerdo a su criterio también ustedes. Pero es una receta que les estoy dando. Igual a masa B por la aceleración. ¿Sí? No estoy identificando aceleración B y aceleración A, aceleración C. Lo que estoy viendo es desde un punto de vista escalar, en magnitud. Es decir, en magnitud la aceleración B va a ser igual al conjunto de la aceleración A con C. Me voy al cuerpo con mayores interacciones, en este caso el bloque A. Tenemos la tensión positivo, porque evidentemente está en dirección del movimiento, la fuerza de rozamiento A negativo, la fuerza de rozamiento C negativo, porque está opuesto al movimiento, considerando que el movimiento es hacia la derecha,
igual a masa A por aceleración. Lo que estoy haciendo es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Es decir, siempre manejo la segunda ley. También voy a ir al bloque C. Como está moviéndose hacia la derecha, la fuerza de rozamiento C tendría que ser positivo, porque el movimiento está en esa dirección, igual a masa C por aceleración. Estamos haciendo un método inercial, considerando que hay una persona que está analizando el ejercicio, no se está moviendo acelerada, está en reposo. Entonces tenemos eso. La sumatoria de fuerzas en Y para el bloque A y para el bloque C tiene que ser cero. Es claro, no están saltando los bloques, es decir, se están deslizando horizontalmente, por tanto en la dirección Y su aceleración es cero. No tanto así como en B, pero bueno, B ya hemos analizado anteriormente, estamos haciendo un método escalar. Por ende, la normal A va a ser igual a menos la normal C y menos el peso igual a cero. De aquí puedo encontrar la ecuación que está escrita en la diapositiva. Normal A igual a normal C más masa A por gravedad. La fuerza de roce A va a ser mu A, tendría que ser, o mu1 yo le he puesto por la normal A. Fíjense que podía poner también la fuerza de rozamiento C igual a mu estático, porque nos da como dato mu estático, creo que parece ser una trampa, por la normal C. Podía hacer eso, pero estoy haciendo más caso a la ley que a una relación más empírica. Tiene un rango inferior, vamos a decir. Entonces, lo que hago es reemplazar a la ecuación más larga, en este caso al diagrama de cuerpo libre de A, todo el resto. Por eso es que aparece T. En vez de menos fuerza de roce A y menos fuerza de roce C, lo que he hecho es reemplazar. ¿Sí? ¿Qué es la normal A? Tengo que es la normal C más MA por G. Eso he reemplazado. ¿Qué es la fuerza de roce C? Masa C por aceleración. He reemplazado todo a la diagrama de cuerpo libre del bloque A. Y por ende tengo la ecuación larga que se encuentra en la parte inferior. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pongan un apunte y pues vamos a volver a la diapositiva. Luego, la ecuación larga está plasmada en la parte superior y lo que hago es sumar con el diagrama de cuerpo libre de B que planteamos anteriormente. Menos T igual a menos peso de B igual a masa B por aceleración. Entonces, sumo estas dos ecuaciones y despejo lo que es la aceleración. Al sumar las dos ecuaciones se van a ir las tensiones y nos va a dar la ecuación que está en la parte inferior. A igual a mBg menos mu1 mc por g más ma por g sobre la suma de la masa total del sistema. Una receta también en la mayoría de los problemas inerciales, en la parte inferior siempre hay suma de masas. Otra receta también es que la aceleración va a ser siempre un valor menor al de la gravedad. ¿Sí? Y se puede apreciar en este ejercicio la receta. Entonces, reemplazando los valores que teníamos en los datos del problema, pues nos da una aceleración de 5,04 metros segundo al cuadrado. Vamos a ir ahora a la parte de dinámica, sistemas no inerciales. Esto es bien importante. Hay otra manera de resolver. El ejercicio anterior se resolvió por sistema inercial. Por eso les decía, el observador que está resolviendo este ejercicio es un observador que está en reposo, que no se está moviendo aceleradamente, que está en reposo y observa la evolución del ejercicio dinámico o del problema dinámico. En este caso vamos a hablar de sistemas no inerciales. En estos sistemas no inerciales pues aparecen lo que son fuerzas ficticias, ¿ya? Evidentemente por la característica de lo no inercial. Para poder entender un poco esto, les he puesto este ejemplo. Un ejemplo de un sistema no inercial podría ser correspondiente a un sistema de coordenadas fijo en la Tierra, en el cual los movimientos de los cuerpos serían medidos respecto a un punto de la Tierra que estarían girando. Otro ejemplo que les he puesto en la diapositiva es que tenemos este automóvil, entonces ese es un sistema no inercial porque el camioncito se está moviendo aceleradamente. Hay algunos ejercicios bastante interesantes desde el punto de vista no inercial, podemos resolver. Por ejemplo, dice este ejercicio, determine la fuerza normal que ejerce la caja A
de 10 kilogramos sobre el carro liso, si éste recibe una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado hacia abajo por el plano inclinado. También, ¿cuál es la aceleración de la caja? En principio, lo que vamos a resolver es la fuerza normal, ¿ya? Este es un problema planteado de nuestra cartilla de ejercicios. Ahí está el ejercicio, bueno, en toda su magnitud, en el banco de problemas, si gustas. Ustedes tienen una fotocopia de ello. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a plantear un sistema no inercial. Por eso planteé una personita ahí. Si ustedes ven una personita al lado de la caja, vamos a suponer que es nuestro sistema no inercial. Por ende, se va a mover aceleradamente, al igual que ese bloque, porque ese bloque A y tanto la cuña que está soportando el bloque A tiene unas ruedas que evidentemente nos da a entender que no hay fricción entre las superficies de la cuña y el plano inclinado. Y lo que vamos a hacer es empezar a analizar desde un sistema no inercial. Para ello hecho un pequeño diagrama de cuerpo libre. Recuerden que la aceleración está dirigida hacia abajo, por ende el bloque A va a tener una fuerza ficticia dirigida hacia arriba. Lo mismo, ¿no? Que lo que les planteé de la movilidad. Si una movilidad frena, pues ustedes van hacia adelante. Si una movilidad acelera, van hacia atrás. Entonces, en este caso, si ustedes ven, la normal dirigida hacia arriba. Decimos, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, porque el observador va a ver que no se está moviendo la caja, ¿no? Entonces, ahí, MA seno de 30 grados más la normal menos MA por G igual a 0. ¿De dónde sale esta ecuación? Si hacemos un pequeño análisis, pues estamos viendo las componentes verticales, ¿no? La normal dirigida hacia arriba, como está dirigida hacia atrás la masa por aceleración, porque va contrario a la fuerza ficticia y va a ser esa fuerza ficticia igual a la masa de la partícula por la aceleración de ese sistema, eso había que aclarar también. Por eso es que aparece MA por seno del ángulo de 30 grados, menos MA por G, dirigida hacia abajo el peso, ¿no? De ahí despejamos la normal, hacemos un simple despeje de una ecuación y bueno, tenemos que la normal sale 88 newtons. Podemos seguir. Aquí hay otro problema donde evidentemente tenemos un carro. Vamos a analizar. Primero que el plano donde está la caja es inclinada. La inclinación que tiene son 5 grados, según la figura. Lo que tenemos que hacer es determinar el coeficiente de rozamiento. Eso es la incógnita, ¿ya? En este caso no está muy bien el enunciado. Entonces, y les voy a dar el enunciado. Está en los apuntes, está el problema. Y el problema dice de esta manera. Se los voy a leer. Un camión está desacelerando a razón de 20 pies segundo al cuadrado, cuando un contenedor de 500 libras que transporta empieza a deslizarse hacia adelante sobre la plataforma inclinada del camión. Calcula el coeficiente de fricción entre el contenedor y la plataforma. Nuevamente voy a repetir la pregunta. Un camión está desacelerando a razón de 20 pies segundo al cuadrado, cuando un contenedor de 500 libras que transporta empieza a deslizarse hacia adelante sobre la plataforma inclinada del camión. Calcula el coeficiente de fricción entre el contenedor y la plataforma. Ese es el enunciado del problema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la solución a este ejercicio? Primero, vamos a tomar un sistema no inercial. Entonces, si tomamos un sistema no inercial, suponemos que el observador está también en la plataforma del camión. Por tanto, observará que la caja recién empieza a moverse, es decir, en principio vamos a decir que está en reposo, entonces su sumatoria de fuerzas van a ser a 0. Es por eso que se escribe las ecuaciones que están abajo. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sin embargo, aparece la fuerza ficticia. Si la aceleración está desacelerando a 20 pies segundo al cuadrado, la fuerza ficticia va a estar hacia adelante. Es por eso que ponemos una flecha en color verde, masa por aceleración, está en el diagrama de cuerpo libre, en la parte derecha, y está dirigida hacia adelante. Podemos descomponer sobre ese plano en dos componentes. Si quieres, mg coseno y mg seno. Mg coseno sería la celeste y mg seno sería la de color rojo.
MA, MA coseno y MA seno. Entonces, planteamos la sumatoria de fuerzas en X, decimos MA por coseno de 5 grados menos fuerza de rozamiento menos MG seno de 5 grados, porque también ha descompuesto el peso, va a ser igual a 0. Lo mismo al otro lado. N menos MG coseno de 5 grados menos MA por seno de 5 grados igual a 0. Lo mismo hemos hecho hacia la derecha. De esas dos, de la segunda ecuación, pues despejamos la normal, ¿sí? Y reemplazamos a lo que es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es mu por la normal, y una vez reemplazada mu por la normal, despejamos lo que es mu de la ecuación de la izquierda. Tenemos la ecuación inferior, se simplifican las masas, reemplazamos los datos y el coeficiente de rozamiento nos da 0,5. ¿Sí? Este problema nuevamente se ha hecho por un sistema no inercial, por eso es que la sumatoria de fuerzas se ha hecho 0. Sin embargo, el objetivo principal de esta clase era la aplicación de las leyes de Newton en coordenadas normal y tangencial. Es por eso que se puso en la presentación lo que son las coordenadas normal y tangencial. Para ello, primero vamos a recordar rápidamente algunos conceptos y vamos a empezar repasando un poco la cinemática en coordenadas normal tangencial, es decir, la cinemática en el plano. Para ello dijimos que tenemos dos aceleraciones, si vemos desde el punto de vista de la aceleración, que va a ser la aceleración tangencial, la aceleración normal. También existe el concepto de radio de curvatura que nos mide cómo cambia la dirección con respecto a la distancia y bueno, aquí tenemos un modelo matemático que nos permite calcular a partir de la ecuación de la trayectoria. Algo que tenemos que recordar y es fundamental y es por eso que les he puesto la figura, por ejemplo, esta montaña rusa, para que logre dar esa vuelta o ese giro, esa pirueta, pues necesita una fuerza normal que cambie la dirección de la velocidad. Y también para que exista emoción en el público, pues necesita que la magnitud de la velocidad cambie, por ende la aceleración tangencial existe en este sistema. Y eso hace que sea divertido pues este juego. Pero bueno, estamos en dinámica y nuevamente aplicamos las leyes de Newton. Básicamente estoy plasmando aquí la segunda ley de Newton, pero para estas coordenadas. Si decimos la aceleración tiene dos componentes, entonces vamos a tener dos componentes de fuerza, una fuerza tangencial y una fuerza normal. ¿Qué sería la fuerza tangencial? Pues la fuerza tangencial tendría que ser la masa por la aceleración tangencial. ¿Qué sería la fuerza normal? La masa por la aceleración normal. ¿Sí? Para ello, podemos ver en las figuras, en la parte superior, la fuerza tangencial, tangente a la trayectoria, y la fuerza normal, aquella que evidentemente está dirigida hacia el centro de la curvatura, ¿no? Recuerden que la fuerza normal está asociada a la aceleración normal y la aceleración normal está asociada a la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Y el radio de curvatura, bueno, nos permite ver cuán curvo es una trayectoria, nos permite medirlo desde el punto de vista de la física. Vamos a empezar a resolver ejercicios con lo que es las coordenadas normal y tangencial en dinámica. Para ello, el bloque tiene un peso de 2 libras y presenta libertad para moverse sobre la ranura lisa. Esta ranura quiere decir que no hay fricción en esta ranura, por ende es liso, como dice el enunciado, del disco giratorio. El resorte tiene una rigidez, aunque no se nota muy bien en mi dibujo, eso que está como mancha es un resorte. Entonces tenemos un resorte que tiene una rigidez de 2,4 libras-pies. Ojo, los resortes tienen lo que se llaman las constantes elásticas de los sistemas resortes. Estas constantes vienen por la ley de Hooke. Y una longitud no estirada de 1,25 pies. Quiere decir que esa longitud es cuando no existe interacción sobre el resorte. Si usted tiene un resorte, lo pone a la mesa, mide con una regla y esa es la que se llama la longitud no estirada. Entonces eso mide 1,25 pies. Determine la fuerza del resorte sobre el bloque y la componente tangencial de la fuerza que ejerce la ranura sobre los lados del bloque, cuando éste se encuentra en reposo con respecto del disco y éste se desplaza con una rapidez constante de 12 pies segundo. Entonces, ¿qué hacemos para resolver este ejercicio? El disco está girando, entonces al girar, seguramente para que cambie de dirección la velocidad y logre realizar una trayectoria circular, debe existir una fuerza normal
Normalmente en colegio le conocen como la fuerza centrípeta. Entonces aquí vamos a poner sumatoria de fuerzas normales igual a masa por aceleración normal. ¿Qué es la aceleración normal? La aceleración normal es la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Pero en este caso el radio de curvatura es constante porque lo que hace el bloquecito es generar una trayectoria circular perfecta. Eso significa que el radio de curvatura va a ser el radio del círculo. ¿Y cuál sería ese radio del círculo? Sería esto que hemos puesto en la ecuación. L sub 0 más X. ¿Qué es L sub 0? La longitud no estirada del resorte. Y el X es, evidentemente, cuando empiece a girar el objeto, lo que va a hacer es desplazarse una cierta distancia, y en este caso le hemos llamado X. Es por eso que es L sub 0 más X. ¿Y qué fuerzas normales tenemos? Como no hay fricción, es liso, no tenemos fuerza de rozamiento sobre las superficies, y la única fuerza que va a existir es la del resorte. Por la ley de Hooke sería la constante por ese X que se desplaza el resorte. Dirigida hacia el centro, eso significa que el signo es positivo. Recuerden que las fuerzas normales dirigidas hacia el centro de la curvatura tienen signo positivo y aquellas que están hacia afuera de la curvatura tienen signo negativo. De aquí podemos hacer un pequeño despeje, K por X igual paréntesis L sub 0 más X igual a M, rapidez al cuadrado. Tenemos una ecuación de segundo grado porque recordemos que la constante es conocida, el L sub 0 es conocida, la masa es conocida y también la rapidez es conocida. Entonces, reemplazamos la masa, que va a ser el peso dividido entre la gravedad, y es por eso que aparece 2 dividido entre 32.2. Hay que aclarar que está en sistema inglés este ejercicio, por eso hay un error también en la diapositiva y es bueno que estemos dando esta clase virtual para corregir ello. Entonces tenemos esto. El x1 y el x2 está en pies, tenemos dos valores porque es una ecuación de segundo grado y por ende tenemos dos soluciones. Una solución real física sería el valor positivo porque las distancias no son valores escalares y no pueden existir, no pueden existir valores negativos en lo que son distancias. De aquí reemplazamos y encontramos que la fuerza es igual a 3.42 libras. Tendría que ser porque todo esto está en sistema inglés. Vamos a otro ejercicio. Y aquí voy a hacer un poco más despacio porque ya representa un problema de mayor complejidad. La esquiadora de la figura desciende por una pendiente lisa, muy próxima a una parábola. Si ella tiene un peso de 120 libras, determine la fuerza normal que ejerce sobre el suelo en el instante en que llega al punto A, donde su velocidad es de 30 pies segundo. Asimismo, calcule la aceleración en A. Primero que hay que aclarar que A es la parte más baja de esa trayectoria. Es una trayectoria, como dice, parabólica, una parábola. Por eso la ecuación de y igual a x al cuadrado sobre 60 menos 15. Es una ecuación de una parábola. Entonces, el punto A que nos está pidiendo el ejercicio es en la parte más baja de la parábola. Y eso representa justo cuando x es 0. Eso hay que ponerse a la cabeza. Entonces, en x 0 nos está pidiendo cuánto vale la normal y cuánto es la aceleración que tiene esta esquiadora. Para ello, vamos a recurrir nuevamente a la dinámica en coordenadas normal y tangencial y tenemos como dato la ecuación de la trayectoria. A partir de la ecuación de la trayectoria puedo calcular el radio de curvatura con la ecuación diferencial, esta ecuación matemática diferencial que viene por las propiedades tangenciales y de la tangente misma de la trayectoria, que se plasma en la ecuación radio de curvatura igual a 1 más la derivada de y respecto a x, todo esto elevado a la 3 medios, dividido entre la segunda derivada de y respecto a x al cuadrado. Entonces, haciendo las derivadas, podemos observar en la parte inferior de la diapositiva, la y es igual a x cuadrado sobre 60 menos 15. Su primera derivada sería x sobre 30. Su segunda derivada sería 1 sobre 30. Reemplazando a la ecuación anterior, pues básicamente nos va a dar que el radio de curvatura es 30. Tal vez algunos dirán, ¿por qué 30? Es que x justo es 0. Entonces, si haces tú que x sea 0, 1 elevado a la 3 medios es 1 y 1 sobre 30 es 30. Entonces, tenemos el radio de curvatura 30. En este caso, tendría que ser 30 pies,
porque está creo en sistema inglés todo esto. Ahora vamos a la respuesta ya a la pregunta misma. Nos pedían dos cosas, la normal y por otro lado la aceleración. Entonces tenemos que el radio de curvatura vale 30. Decimos, sumatoria de fuerzas normales igual a masa por aceleración normal. En el punto A, ¿qué fuerzas normales hay? Primero, está la normal misma sobre la superficie, que va a estar dirigida justo en el punto A hacia arriba, el peso dirigida justo hacia abajo, con signo negativo. ¿Por qué? Porque la normal que está dirigida hacia arriba está en dirección de la curvatura de la trayectoria, mientras el peso está contrario a la curvatura. Igual a masa por la aceleración normal, que es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Entonces, de aquí podemos despejar la normal, que va a ser igual al peso más la expresión de la masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Reemplazando los datos, porque tenemos la rapidez, tenemos la masa, y la masa 3.73, ¿de dónde se ha obtenido? Pues eso se ha obtenido a partir del peso dividido entre la gravedad, y la gravedad es 32.2 en pies, ¿no? Entonces la normal nos va a dar en libras, porque recuerden que el peso es 120, por eso es que reemplazo peso, mientras la masa, que está al lado de la rapidez, pues va a ser 120 dividido entre 32.2 y eso nos va a dar 3.73. Entonces tenemos la normal, que es igual a 232 libras. Para calcular la aceleración vamos a hacer un pequeño diagrama. Observen la esquiadora, hay tres flechas, una de color lila, una color amarilla y otra color verde. La color lila es la aceleración, es la dirección de la aceleración. La color verde es la aceleración tangencial y la de color amarilla es la dirección normal. Entonces, si hacemos una descomposición en base al ángulo que va con la horizontal, que le he llamado yo tita, la aceleración tangencial tendría que ser de ese triángulo el seno, porque es el color verde. La aceleración normal, nuevamente, es rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Eso ya sabemos que es 30 al cuadrado sobre 30, porque el radio de curvatura vale 30, la rapidez vale 30, entonces va a dar 30 pies segundo al cuadrado. Sin embargo, si observamos en el punto A, el ángulo es 0, por tanto, seno de 0 es 0 y la aceleración tangencial es 0. En ese caso, la aceleración total o la magnitud de la aceleración va a ser igual a la aceleración normal. Y eso va a ser 30 pies segundo al cuadrado. Con ello habríamos respondido a la pregunta de este ejercicio.